Creí que descubrir que mi mujer me engañaba era la peor traición posible. Pero después supe que llevaba años robando de nuestro negocio familiar. Y cuando su hermana apareció con un sobre cerrado meses después del divorcio, descubrí la verdad más aterradora. Claire no era solo una infiel y una ladrona. Me llamo Oliver Holbrook. Tengo 44 años y dirijo Holbrook Plumbing Services, aquí en Springfield, Missouri. Empecé la empresa con mi padre, Vernon, cuando apenas había salido del instituto. Lo levantamos de la nada. Solo él, yo y una vieja furgoneta Ford que se averiaba más de lo que funcionaba. Ahora tenemos 6 camiones, 8 empleados y contratos con la mitad de las urbanizaciones de la ciudad. Claire siempre se encargaba de los números mientras yo me ocupaba de las llaves y las tuberías. Parecía el tándem perfecto. Aquel martes empezó como cualquier otro. El clima de octubre en Missouri puede ser traicionero, pero ese día era uno de esos otoñales, frescos y claros, que te hacen sentir agradecido por trabajar al aire libre. Estaba terminando un trabajo en Riverside Development, cambiando calentadores de agua en 3 apartamentos, cuando sonó mi móvil. Un mensaje de Claire. Trabajo hasta tarde esta noche. Cena con cliente. No me esperes. Nada raro. Claire trabajaba en Morrison Marketing, en el centro, gestionando campañas para negocios locales. Llevaba semanas echando muchas horas. Decía que habían conseguido una gran cuenta de una cadena minorista que requería atención constante. Yo confiaba en ella. Al fin y al cabo, después de 16 años de matrimonio, ¿por qué no iba a hacerlo? Pero algo me rondaba en la cabeza mientras guardaba mis herramientas en la furgoneta. Quizá fuera lo distante que estaba últimamente, o cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono. Pequeños detalles que no encajaban, como piezas de rompecabezas de cajas diferentes. Decidí pasar por su oficina hacia las 7, llevarle la cena de ese restaurante italiano que tanto le gusta. Pensé que le alegraría el gesto, y siendo sincero, echaba de menos pasar tiempo con ella. Entre mi horario y sus nuevos clientes exigentes, éramos como barcos cruzándose en la noche. Morrison Marketing estaba en una nave industrial rehabilitada del centro. Cristal y ladrillo visto, muy moderno, muy Claire. Aparqué al otro lado de la calle y cogí la bolsa de comida, pero me detuve al ver su coche en el aparcamiento. El Honda azul que conducía desde hacía 5 años, aparcado al lado de un BMW negro que no reconocí. El edificio parecía casi vacío, salvo por unas ventanas encendidas en la segunda planta. A través del cristal de la sala de juntas, vi la silueta de Claire, pero no estaba sola. Un hombre trajeado estaba demasiado cerca, más de lo que exigía cualquier reunión de trabajo. Me quedé helado en la acera, con la pasta enfriándose en las manos, cuando lo vi apartarle un mechón de pelo detrás de la oreja. En ese momento mi mundo se tambaleó. Claire se rió de algo que él dijo, esa risa musical de la que me enamoré hace 20 años, y se inclinó hacia él. Después se besaron, lento y con calma, como si lo hubieran hecho miles de veces antes. Con las manos temblorosas como un adolescente, saqué una foto a través de la ventana. La imagen se me grabó a fuego. Mi mujer de 16 años en brazos de otro, sonriendo como si no existiera preocupación alguna en el mundo. La bolsa de pasta me pesaba como plomo mientras volvía a la furgoneta, con las piernas moviéndose en piloto automático. Me quedé allí sentado 10 minutos, mirando esa foto, antes de arrancar y conducir de vuelta a nuestra casa vacía. Esa noche no entré. No podía soportar ver la taza de café de Claire en el fregadero, su libro en la mesilla, todas esas pequeñas huellas de la vida que habíamos construido juntos. En vez de eso, conduje hasta el Comfort Lodge en la autopista 65, pagué en efectivo una habitación y me senté en la cama áspera, mirando la foto en el móvil. La imagen me perseguía, la cara de Claire alzada hacia aquel desconocido, su mano sobre su pecho como si ese fuera su sitio. Hice zoom intentando comprender lo que veía. El hombre me sonaba, aunque no lograba ubicarlo.
bien vestido, seguro de sí mismo, de esos que seguramente conducían el BMW negro. Hacia medianoche, mi móvil vibró con otro mensaje de Claire. Acabo de terminar, voy a casa, te quiero, te quiero. Esas palabras fueron como una bofetada. Apagué el teléfono e intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos los veía juntos. Por la mañana me sentía como si me hubieran golpeado con una de mis propias llaves inglesas. Llamé a mi encargado, Bobby, y le dije que estaba enfermo. Era la primera vez en 3 años que faltaba al trabajo, pero no podía confiar en mí mismo frente a clientes, no con esta rabia ardiendo en mi pecho como ácido. En vez de ir al trabajo, conduje hasta casa de mi padre en Sunset Manor. Vernon Holbrook, 71 años, todavía lúcido pese a que los médicos decían que empezaba a fallarle la memoria. Había levantado Holbrook Plumbing desde la nada. Me enseñó todo sobre tuberías, sobre los negocios y sobre lo que significa ser un hombre. Si alguien podía ayudarme a pensar con claridad, era él. «Pareces un infierno, hijo», dijo Vernon cuando entré en su pequeño apartamento. Estaba sentado en su sillón, leyendo el periódico de la mañana como llevaba haciendo 50 años. «Papá, necesito preguntarte algo», dije, dejándome caer en la silla frente a él. Cuando sospechaste que te engañaba, ¿qué hiciste? Su rostro se ensombreció. Mamá nos dejó cuando yo tenía 12 años. Se escapó con un viajante. Papá nunca hablaba mucho de eso, pero sabía que casi lo destrozó. Reuní pruebas, respondió en voz baja. No podía acusarla sin estar seguro. Pero Oliver, una vez lo sabes con certeza, no puedes desaberlo. Tienes que estar preparado para eso. Asentí, aunque no estaba preparado para nada. ¿Cómo descubro quién es él? Vernon se inclinó hacia adelante, con las manos curtidas agarrando los brazos del sillón. Empiezas a investigar, con cuidado, y lo documentas todo. Si esto va a donde creo que va, necesitarás munición. Tenía razón. No podía enfrentarme a Claire solo con una foto. Necesitaba hechos, pruebas, una visión completa. Mi padre siempre me había enseñado a medir 2 veces antes de cortar una. El mismo principio aplicaba aquí. Esa tarde pasé otra vez por Morrison Marketing. El BMW negro seguía en el mismo sitio. Apunté la matrícula y esperé. Hacia las 5:30, Claire salió acompañada del mismo hombre de la noche anterior. Caminaron hacia sus coches por separado, pero la forma en que él la miró, la pequeña sonrisa que compartieron, me lo dijo todo. Seguí el BMW hasta un complejo de apartamentos lujoso, al otro lado de la ciudad. Lo vi aparcar y entrar. Mañana descubriría exactamente quién era ese hombre. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho en 16 años de matrimonio. Revisé las cosas de Claire. Empecé por su bolso, mientras se duchaba, con las manos temblando como un ladrón en mi propia casa. Encontré recibos de restaurantes en los que nunca había estado, gasolineras al otro lado de la ciudad y una tarjeta de crédito que no reconocí. El coche estaba a nombre de nuestra cuenta de la empresa, Holbrook Plumbing. Claire siempre había llevado la contabilidad. Decía que le resultaba más fácil porque entendía mejor los gastos de marketing. Confié plenamente en ella, el mayor error de mi vida. Cuando Claire salió para el trabajo, fui directo al First National Bank. Helen Rodríguez, nuestra gestora de cuentas desde hacía 10 años, me recibió con su sonrisa habitual. «Oliver, ¿qué te trae por aquí hoy?», preguntó, señalando su escritorio. «Necesito revisar los extractos de la empresa, Helen», respondí intentando que la voz no me temblara. Claire mencionó unas discrepancias. Helen abrió nuestras cuentas en el ordenador y lo que vi me heló la sangre. Transferencias a empresas que nunca había oído nombrar. Kellerman Consulting, Premium Solutions LLC, Strategic Marketing Group, montos pequeños, nunca más de $2,000, pero en 6 meses habían desaparecido casi 23,000. Helen, ¿puedes imprimirme los extractos de los últimos 2 años? Pedí con la mandíbula apretada. Claro, Oliver. ¿Todo bien? Solo siendo meticuloso. Mentí.
Ya en mi furgoneta, extendí los papeles sobre el salpicadero. El patrón era claro. Claire había estado vaciando nuestra cuenta sistemáticamente, disfrazando todo como pagos a proveedores falsos. La mujer que cada mañana me besaba antes de salir llevaba años robando a nuestra familia. Sonó mi teléfono. Era Mateo, mi hijo de 22 años de mi primer matrimonio con Nina. «Papá, suenas raro», dijo. «¿Todo bien?» Mateo estudiaba empresariales en Missouri State, un chico listo con la intuición de su madre. Siempre había sido honesto con él, pero esto era demasiado crudo para contarle. «Solo cosas de trabajo, hijo. Oye, ¿sigues en esa clase de contabilidad forense?» «Sí. ¿Por qué? ¿Tienes un crimen de cuello blanco que resolver?» Bromeó. «Quizá. ¿Puedes verme esta noche? Necesito a alguien de confianza para revisar unos números». Hubo una pausa. «Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa?» «Esta noche, hijo. Trae tu portátil». Hice una última parada. Averigüé el nombre. Shane Kellerman, del directorio del complejo de apartamentos. Kellerman Consulting había estado drenando nuestra cuenta. Ahora tocaba descubrir exactamente con quién se acostaba mi esposa. Durante la siguiente semana, fingí ser el marido devoto mientras reunía pruebas. Le llevé café a la cama, le elogié el nuevo corte de pelo, incluso sugerí una escapada de fin de semana. Todo mientras documentaba cada mentira, cada llamada sospechosa, cada trabajo hasta tarde. Lo más duro era actuar normal frente a Lily, mi hija de 6 años. La pequeña corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, me rodeaba el cuello y me contaba su día en el colegio. Ella no sabía que su mundo estaba a punto de estallar. «Papá, ¿por qué tú y mamá ya no os reís juntos?», me preguntó una tarde mientras hacíamos los deberes. Sentí como si me golpearan en el estómago con una llave inglesa. «¿Qué quieres decir, cariño?» «Antes te reías de los chistes de mamá. Ahora solo sonríes con la boca, no con los ojos. Los niños lo ven todo». La abracé fuerte, respirando el aroma de su champú de fresa. A veces los adultos se ocupan demasiado y se olvidan de divertirse, pero eso no significa que no nos queramos. La mentira me supo amarga, pero no podía cargar a una niña de 6 años con la verdad. Esa noche, después de acostar a Lily, me reuní con Mateo en un diner abierto toda la noche a las afueras. Estaba preocupado mientras yo deslizaba una carpeta de Manila por la mesa. «Papá, ¿qué es todo esto?», preguntó hojeando extractos bancarios y correos impresos. «Tu madrastra ha estado robando del negocio. Necesito que me ayudes a probarlo». El rostro de Mateo palideció. «¿Estás seguro? Quizá tenga una explicación». «Hijo, la pillé con otro hombre. El dinero es la guinda de este desastre». Durante 2 horas, Mateo me guió por las pruebas financieras. Sus clases le habían enseñado a detectar irregularidades, y lo de Claire era de principiante comparado con lo que había estudiado. «Papá, esto es malversación, clarísimo», dijo al final. «Estos pagos a proveedores, llamé a 3 de las empresas, 2 no existen y la tercera nunca ha oído hablar de Holbrook Plumbing». «¿Cuál es mi siguiente paso, hijo?» Mateo cerró el portátil, con la mandíbula firme, igual que su madre cuando tomaba una decisión. «Documentas todo, contratas a un abogado y la arruinas. Pero papá, ¿estás preparado para esta batalla?» Pensé en Lily durmiendo tranquila en su cuarto, en la empresa que mi padre y yo construimos desde cero, en 16 años de matrimonio, cimentados en mentiras. «Hijo, estoy preparado desde el momento en que la vi en brazos de otro». Con el análisis de Mateo y 2 años de extractos en la mano, conduje hasta el despacho de Patricia Wells, la abogada de divorcios más dura de Springfield. Había llevado el divorcio de mi amigo Rick hace 5 años y dejó a su exmujer con las manos vacías. Si alguien podía guiarme en esta pesadilla, era ella. La oficina de Pat estaba en una casa victoriana rehabilitada en el centro, con maderas oscuras y gruesos libros de derecho por todas partes. Tenía entre 50 y tantos, el pelo canoso y unos ojos tan agudos que no se le escapaba nada.
de esas mujeres que huelen la debilidad a distancia. Oliver Holbrook, dijo, dándome la mano con un apretón capaz de aplastar una unión de tubería. Rick Torres habló muy bien de usted. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué todo. La foto de Claire con Shane, los fondos malversados, el análisis financiero de Mateo. Pat escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla. 23.006, dijo, repasando los extractos bancarios. Oliver, esto no es solo adulterio. Esto es robo con cargo penal. Su esposa podría enfrentarse a cargos criminales. No quiero destruirla, respondí. Solo quiero proteger a mi hija y mi empresa. Pat se recostó en su sillón de cuero. Sentimiento noble, dijo. Pero Claire ya se ha destruido sola. La pregunta es, ¿cuánto de tu vida vas a dejar que se lleve? Tenía razón. Claire había jugado a largo plazo, vaciando sistemáticamente nuestra empresa mientras hacía de esposa amorosa en casa. La mujer que la semana pasada había dado las buenas noches a Lily era la misma que estaba robando el futuro de nuestra hija. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Necesitamos más pruebas, respondió. Fotos de vigilancia, registros financieros, testimonios de testigos. Cuanta más munición, mejor arreglo podremos negociar. ¿Quieres mantener la empresa bajo custodia para Lily? Entonces vamos a por todas. Pat me puso en contacto con un investigador privado, Tom Davidson, un ex-detective que se especializaba en casos de infidelidad. Tom tenía mi edad, voz serena y unos ojos que ya habían visto demasiado. Shane Kellerman me sonaba, dijo Tom cuando nos sentamos en su oficina. Tiene un patrón. Se fija en mujeres casadas con acceso a dinero, las desangra y pasa a la siguiente. Tu mujer no es su primera víctima. ¿Cuántas hay?, pregunté. Al menos 3 que yo conozco. Una perdió la casa, otra su negocio familiar. Kellerman es liso. Sabe qué botones pulsar. La revelación me cayó como un cubo de agua fría. Claire no solo me engañaba, la estaban engañando a ella con un estafador profesional. Parte de mí sintió lástima por ella, pero esa compasión murió cuando recordé la inocente pregunta de Lily sobre por qué mamá y papá ya no se reían juntos. ¿Me traerás pruebas?, le pedí a Tom. Dame 2 semanas, respondió. Te traeré todo lo que necesitas. Esa noche volví a casa y fui el marido perfecto una vez más. Hice la cena, ayudé a Lily con los deberes e incluso propuse ver una película juntos. Ella parecía distraída, revisaba el teléfono una y otra vez y yo sonreía fingiendo no ver. Cuando Claire se fue a la cama, me quedé en el taller sosteniendo una foto de Lily del primer día de kindergarten. Mi niña merecía algo mejor que este desastre. Haría lo que hiciera falta para dárselo. 2 semanas después, Tom Davidson me entregó un sobre Manila que lo cambió todo. Fotos de Claire y Shane en restaurantes, en hoteles, paseando cogidos de la mano por el centro de Springfield como si nada. Registros financieros que mostraban que Shane había usado esquemas similares con otras mujeres. Depósitos bancarios en la cuenta personal de Claire que coincidían con los fondos desaparecidos de la empresa. Tu mujer ha estado canalizando dinero a Kellerman mediante facturas falsas de consultoría, me explicó Tom. Él se queda con su parte y ella con el resto. Tienen unos $40.000 en una cuenta conjunta en Kansas City. $40.000. Casi 2 años de beneficios de nuestro negocio, robados y ocultos, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantenernos a flote. Pat Wells revisó todo con la precisión de un cirujano. Oliver, tenemos suficiente para atarla, dijo. Malversación, adulterio, fraude. Tendrá mucha suerte si evita la cárcel, y olvídate de la custodia o de la pensión. ¿Y Lily?, pregunté. No quiero que vea a su madre arrestada. Lo manejaremos en privado, respondió. Ofrecemos un acuerdo. Claire cede todo reclamo sobre la empresa y acepta una custodia mínima, a cambio de que no presentemos cargos penales. La mayoría prefiere aceptar antes que enfrentarse a la cárcel.
Ese viernes por la noche, esperé a que Lily se fuera a una pijamada antes de enfrentarme a Claire. Volvió sobre las 10, diciendo que había trabajado hasta tarde en la cuenta Henderson, la misma mentira de siempre. ¿Cómo fue el trabajo, cariño?, pregunté, en la cocina, con un sobre Manila escondido detrás de la espalda. Agotador, respondió Claire, sin mirarme a los ojos. Este cliente es muy exigente. Igual me toca trabajar todo el fin de semana. ¿Qué cliente sería ese, Claire? ¿La cuenta Henderson o Shane Kellerman? El color se le fue de la cara como si alguien hubiera desenchufado la electricidad. El bolso se le escapó de las manos y su contenido cayó al suelo de la cocina. Oliver, ¿puedo explicar? Balbuceó. ¿Explicar qué? Dije, sacando una de las fotos de Tom, que los mostraba besándose frente al hotel. ¿Vas a explicar esto? ¿O prefieres explicar los $40,000 que has sustraído de nuestro negocio? Claire se dejó caer en una silla de la cocina, las manos temblando. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Lo suficiente, contesté. Lo bastante para contratar a una abogada, a un investigador, y para documentar cada mentira que me has dicho este último año. Me miró con lágrimas en los ojos. Por un instante casi sentí pena por ella. Casi. Oliver, dijo entre sollozos. Shane dijo que podíamos empezar de nuevo, que me quería. Shane es un estafador, Claire. No eres la primera mujer casada a la que ha timado, y no serás la última. La verdad la golpeó como un puñetazo. Se adelantó, sollozando con las manos sobre la cara, y por fin comprendió que había sido manipulada por un experto. ¿Y ahora qué?, susurró. Puse la tarjeta de visita de Pat Wells sobre la mesa. ¿Ahora?, repetí. Llama a mi abogada el lunes por la mañana. Nos vamos a divorciar, Claire. La única pregunta era si cooperaba o si yo presentaba cargos penales por el robo. Me miró por última vez. La mujer que había amado durante 16 años ahora era una desconocida en nuestra cocina. ¿Y Lily?, preguntó. Lily se merece un padre que no le mienta, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Iré a casa de mi padre. No estés aquí cuando vuelva. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me mudé con Lily a una modesta casa de 2 habitaciones en las afueras de Springfield. Nada lujoso, pero era nuestro. Sin mentiras, sin agendas ocultas, solo un padre y una hija empezando de nuevo. El acuerdo había sido duro para Claire. Renunció a todo derecho sobre Holbrook Plumbing. Aceptó visitas supervisadas con Lily un fin de semana sí y otro no, y evitó cargos criminales aceptando pagar restitución. Lo más difícil no fueron las batallas legales ni el desastre financiero, sino explicarle a una niña de 6 años por qué mamá ya no vivía con nosotros. ¿Hice algo malo, papá?, preguntó una noche mientras la arropaba en su nueva habitación, con paredes rosas cubiertas de dibujos y peluches colocados como en la vieja casa. No, cariño. A veces los adultos toman malas decisiones que hacen daño a sus familias, pero nunca, nunca es culpa tuya. ¿Mamá volverá? La pregunta me partía el corazón cada vez. Mamá cometió algunos errores, Lily. Siempre te querrá, pero ya no puede vivir con nosotros. Ella asintió seria. Luego me rodeó el cuello con sus bracitos. Está bien, papá. Seguimos siendo una familia, solo que más pequeña, de la boca de los niños. El negocio, en realidad, estaba prosperando. Se había corrido la voz sobre la malversación de Claire, y de alguna forma, eso hacía que los clientes confiaran más en mí. Veían a un hombre traicionado, pero que había mantenido la dignidad, que protegía a su empresa y a su hija sin destruir a nadie innecesariamente. Los contratos llegaban más rápido de lo que podía gestionarlos. Mateo se había graduado antes de tiempo y se unió al negocio a jornada completa, trayendo ideas nuevas y la última tecnología. Tener a mi hijo como socio se sentía como cerrar un círculo que mi padre había empezado décadas atrás. Papá,
Tenemos que hablar de expandirnos, dijo un día, tras instalar un nuevo sistema de agua caliente. Tenemos más trabajo del que podemos abarcar, y tengo ideas para hacer crecer la empresa. ¿Qué tipo de ideas? Contratos comerciales, oficinas, complejos de apartamentos, dinero grande, trabajo constante. Pero necesitamos más cuadrillas, mejor equipo. Miré a mi hijo, con 22 años, brillante, con la misma ambición que había llevado a Vernon Holbrook a levantar todo desde la nada. ¿Crees que estamos listos para eso? Creo que estamos listos para cualquier cosa, papá. La cuestión es, ¿estás listo para confiar en alguien con las cuentas otra vez? Eso me golpeó hondo. Después de la traición de Claire, había llevado yo solo las finanzas, desvelándome para cuadrar libros y pagar facturas. Pero Mateo tenía razón. Si queríamos crecer, necesitaba ayuda. Lo hacemos juntos, dije al fin. Una sociedad plena. Tu nombre en la licencia del negocio, pero los dos firmamos cualquier cheque de más de $500. Mateo sonrió, esa misma sonrisa que de niño lo sacaba de apuros. Hecho. Pero quiero una cosa más. ¿Qué cosa? Cambiamos el nombre a Holbrook & Son Plumbing. 3 generaciones de hombres Holbrook construyendo algo que dure. Le estreché la mano, sintiendo el orgullo de mi padre resonar a través de los años. Holbrook & Son será. La vida se había estabilizado en una rutina cómoda. Lily prosperaba en su nuevo colegio. Mateo y yo hacíamos crecer el negocio más allá de lo que mi padre jamás habría imaginado. Incluso había empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo cafés con Sara, la maestra que vivía en la misma calle. Entonces apareció Nina. Mi exesposa se presentó un sábado por la mañana en la puerta, más madura, pero aún con la misma confianza que me atrajo hace 25 años. Lily estaba en la visita supervisada con Claire, así que solo estábamos ella y yo, y no habíamos hablado en 2 años. «Hola, Oliver», dijo Nina, con la voz más suave de lo que recordaba. «¿Podemos hablar?» Nos sentamos en el porche trasero, tomando café y viendo el sol subir sobre las colinas de Missouri. Nina se había vuelto a casar tras nuestro divorcio, se mudó a California con su nuevo marido. A veces me había preguntado qué habría pasado si hubiéramos luchado más por nuestro matrimonio en lugar de rendirnos cuando se puso difícil. «Supe lo de Claire», dijo finalmente. «Mateo me contó parte de lo ocurrido. No debía preocuparte con nuestros problemas. Nuestro hijo estaba preocupado por su padre. Eso hacen los buenos hijos». Hizo una pausa, observándome. «¿Cómo lo llevas?» «Mejor de lo que esperaba. Lily se está adaptando bien. El negocio va bien. Lo estamos logrando». Nina asintió. Luego sacó un sobre manila de su bolso. «Oliver, hay algo que necesitas saber. Sobre la familia de Claire». La sangre se me heló. «¿Qué pasa con ellos?» «Claire tiene una hermana. Se llama Amy, y ha estado intentando localizarte desde hace semanas. Al parecer, Claire nunca la mencionó durante vuestro matrimonio». «No. Claire me dijo que era hija única, que sus padres habían muerto cuando era joven». «Eso fue mentira. Amy lleva buscando a Claire desde que desapareció hace 3 semanas. La taza de café se me resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo del porche». «¿Qué quieres decir con desapareció?» Nina me tendió el sobre. Amy había contratado a un investigador privado. Claire y Shane Kellerman habían desaparecido de Kansas City el mismo día en que se finalizó nuestro divorcio. Vaciaron su cuenta conjunta. Abandonaron el apartamento. Simplemente se esfumaron. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotos de Claire y Shane, informes policiales, registros bancarios con retiros masivos. En el fondo, una nota manuscrita. «Señor Holbrook, mi hermana Claire está desaparecida. La policía no me ayuda porque es adulta y se fue voluntariamente. Pero yo sé que algo anda mal. Claire nunca abandonaría a su hija por voluntad propia. Por favor, llámeme. Amy Patterson». «Nina, ¿por qué me traes esto?»
Porque, a pesar de todo lo que Claire te hizo, sigue siendo la madre de Lily. Y si le ha pasado algo... Me quedé mirando las fotos, recordando a la mujer rota que se había sentado en mi cocina 6 meses atrás, comprendiendo al fin que había sido manipulada por un estafador profesional. ¿Qué crees que debería hacer? Nina se levantó, sacudiéndose los vaqueros. Creo que deberías llamar a Amy Patterson. No porque le debas nada a Claire, sino porque algún día Lily preguntará qué pasó con su madre. Y querrás poder decir que hiciste todo lo posible por averiguarlo. 2 meses después de mi conversación con Nina, trabajaba tarde en mi despacho en casa cuando sonó el timbre. Por la mirilla vi a una mujer que se parecía mucho a Claire. Mismo cabello oscuro, mismos rasgos delicados, pero con unos ojos cansados, marcados por lo que habían visto. Señor Holbrook, soy Amy Patterson, la hermana de Claire. He llamado varias veces, pero... Sé quién es, le respondí, abriendo la puerta. Pase. Amy se sentó en mi sofá, apretando entre las manos un sobre manila. Parecía agotada, como si llevara días conduciendo sin descanso. Encontraron el cuerpo de Claire ayer, dijo sin rodeos, en un lago a las afueras de Denver. Llevaba semanas allí. Las palabras me golpearon físicamente. A pesar de todo lo que Claire había hecho, escuchar su muerte se sentía irreal. Pensé en Lily, dormida arriba, que nunca volvería a ver a su madre. ¿Qué pasó? La policía dice que fue suicidio. Condujo el coche hasta el lago. Probablemente no pudo vivir con la culpa. La voz de Amy estaba cargada de amargura. Pero yo conocía a mi hermana. Claire era muchas cosas, pero no era una cobarde. Abrió el sobre y sacó una carta manuscrita. La policía la encontró en su habitación de hotel, sellada con tu nombre. Me la dieron a mí como familiar más cercano. Tomé la carta con manos temblorosas. El trazo de Claire llenaba 2 páginas. Oliver, si estás leyendo esto, algo salió mal. Sé que me odias y tienes todo el derecho. Destruí nuestro matrimonio, robé de nuestro negocio, y lo peor, herí a Lily. Pero necesito que sepas la verdad sobre Shane. No era solo un estafador, era peligroso. Cuando intenté dejarlo tras el divorcio, me amenazó con hacerte daño a ti y a Lily si no seguía robando dinero. Estaba atrapada. Cada dólar que tomé fue para mantenerlo lejos de nuestra hija. Planeaba desaparecer, alejarlo de Springfield para que nunca nos encontrara. Si algo me pasa, por favor protege a Lily. Shane Kellerman no es el hombre que aparenta ser. Ha hecho daño a otras mujeres, y lo seguirá haciendo si nadie lo detiene. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no dejes que Lily piense que su madre fue solo una ladrona y una infiel. La amé más que a mi propia vida. Todo lo que hice mal fue para mantenerla a salvo. La carta estaba firmada con una C temblorosa e incluía copias de mensajes amenazantes de Shane, fotos de moretones en los brazos de Claire y registros bancarios que mostraban robos cada vez mayores, ligados a sus demandas crecientes. ¿Has enseñado esto a la policía? Pregunté. No les importa. Caso cerrado, esposa infiel se suicida por remordimiento. Simple y limpio. Volví a leer la carta, viendo la desesperación entre líneas. Claire había tomado decisiones terribles, pero al final intentó proteger lo único que importaba, nuestra hija. ¿Qué necesitas de mí? Ayúdame a demostrar que Shane Kellerman mató a mi hermana. Claire estaba nadando hacia la orilla cuando murió. La autopsia mostró agua en sus pulmones, pero también signos de que había peleado por su vida. Miré los mensajes amenazantes, el patrón creciente de abuso, y tomé una decisión que habría hecho sentir orgulloso a mi padre. Amy, te ayudaré. No por Claire, sino por Lily. Algún día mi hija me preguntará por su madre, y quiero poder decirle que Claire murió intentando proteger a su familia. 6 meses después, Shane Kellerman fue arrestado en un casino de Las Vegas, acusado del asesinato de Claire y de una serie de delitos financieros en 3 estados.
Las pruebas que Amy y yo reunimos, junto con el testimonio de otras víctimas, mostraron a un depredador que usaba el encanto y la manipulación para destruir familias. El juicio fue un circo mediático, pero se hizo justicia. Kellerman recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato, más 20 años por fraude y extorsión. Durante el juicio, confesó haber matado a Claire cuando ella amenazó con exponerlo al FBI. Nunca le conté a Lily todos los detalles de la muerte de su madre. Esa es una conversación para cuando sea mayor. Pero sí le dije que mamá cometió errores, pero murió intentando protegernos. La verdad, con una niña, hay que administrarla en dosis. «Papá, ¿crees que mamá puede vernos desde el cielo?», me preguntó Lily una tarde en que visitamos la tumba de Claire. Amy había organizado un entierro adecuado en Springfield, lo bastante cerca para que Lily pudiera visitarla cuando quisiera. «Creo que sí, cariño, y creo que está orgullosa de lo inteligente y cariñosa que te has vuelto». Lily dejó un dibujo sobre la lápida, nuestra familia, con una figura con alas vigilándonos. «Dibujé a mamá como un ángel. La señorita Sara en la escuela dice que eso les pasa a las personas que aman a su familia. La vida había avanzado de formas que nunca imaginé. Sara, la maestra de la calle, se había vuelto una presencia constante en nuestras vidas, paciente con Lily, comprensiva con mi relación con Mateo, y trayendo al hogar una calidez que había faltado por demasiado tiempo. «Papá, ¿te vas a casar con la señorita Sara?», preguntó Lily mientras volvíamos al coche. «¿Te parecería bien? Creo que mamá querría que fuéramos felices, y la señorita Sara hace buenos panqueques, de la boca de los niños». Holbrook & Son Plumbing prosperaba más de lo que jamás soñé. La visión empresarial de Mateo y mi experiencia habían creado algo de lo que mi padre estaría orgulloso. Nos habíamos expandido al sector comercial, contratado a 6 nuevos empleados, y estábamos compitiendo por un contrato para instalar la fontanería en el nuevo hospital del centro. Amy Patterson se había convertido en una aliada inesperada, incluso en una amiga. Venía cada mes, dándole a Lily un vínculo con la familia de Claire, mientras respetaba los límites de su nueva vida. Algunas relaciones nacen en la crisis y se forjan con un propósito compartido. Esa tarde me senté en mi porche trasero con una cerveza, viendo a Lily y a Sara plantar flores en el jardín. El sol se ponía sobre las colinas de Missouri, tiñéndolo todo de dorado, y por primera vez en años sentí verdadera paz. Mi teléfono vibró con un mensaje de Nina. Vi la noticia de la condena de Kellerman. Orgullosa de ti por haberlo llevado hasta el final. Lily tiene suerte de tenerte como padre. Había aprendido que ser un hombre no consistía en esquivar las dificultades, sino en enfrentarlas de frente, proteger lo que importa y construir algo mejor a partir de las ruinas. La traición de Claire casi me destruyó, pero también me mostró de qué era capaz cuando todo estaba en juego. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades para demostrarme como padre, empresario y hombre. Pero esa noche, mientras veía a mi hija reír con la mujer que quizás se convertiría en su madrastra, estaba contento sabiendo que algunas cosas, las importantes, no podían ser robadas ni destruidas. Solo podían construirse, una decisión honesta a la vez.